En el episodio 530 de WordPress Semanal te cuento las preguntas que deberías hacer a tu cliente antes de empezar cualquier proyecto web. Sin un buen briefing, tanto tu cliente como tú vais a dar cosas por hecho que quizás no sean así y acabéis perdiendo tiempo y dinero. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 530 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Hoy hablamos de lo que se suele llamar briefing, que es básicamente unas preguntas previas a comenzar con el proyecto. Y en este caso, pues como hablamos de hacer páginas web, va a ser relacionado con proyectos web. Si no te dedicas a esto, pero tienes una web y a veces contratas a profesionales, también te va a venir bien el episodio, por si por lo que sea el profesional en cuestión no te hace estas preguntas, pues que tú tengas en cuenta que es información relevante y se la puedas decir directamente. Sí, voy a dividir las preguntas en partes, porque al final crear una web tiene pues muchas aristas, también es importante el tipo de web que se hace, el tipo de cliente, si es una gran empresa, si es un freelance, todo esto es importante. Y en un momentito vamos a ir con todo ello, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenemos por un lado nuevo vídeo de la zona código donde aprendes a crear menús o elementos de menú condicionales en función del plan de Restrict Content Pro. Es decir, puedes lograr no solo que, por ejemplo, los usuarios que no hayan iniciado sesión pues vean la página de Apúntate, o el menú, mejor dicho, de navegación de Apúntate, pero que ya si alguien ha iniciado sesión y tiene un plan de Restrict Content Pro contratado, pues que no vea lo de Apúntate y que sí vea pues la página de su perfil, ¿no? Puedes controlar todo esto, incluso a nivel específico de membresía. Si imagínate que tienes 2 o 3 planes de membresía, pues que los de un plan vean unos elementos del menú de navegación y los de otro plan vean otros. Esto lo hacemos todo con código, simplemente lo copias y lo pegas y luego lo único que tienes que hacer es asignarle un textito, que te explico cómo paso a paso, ya sabes, en el vídeo, a cada elemento del menú de navegación. Y funciona tanto para temas clásicos, los de toda la vida, como para los nuevos temas de bloques. He querido sacarlo porque hay plugins por ahí que te hacen esto más o menos, pero o te tienes que ir a su versión de pago o no funcionan bien con un con un tema de bloques. Entonces, con este poquito de código, que ya digo, solo tienes que copiar y pegar como te muestro en el vídeo, lo tienes solucionado. ¿Sí? Hay más vídeos relacionados con Restrict Content Pro en la zona código, así que si te interesa, vete a la parte de snippets, filtras por Restrict Content Pro y les echas un vistazo. De todas formas, yo te dejo todo enlazado, como siempre, en las notas del episodio, que en este caso las puedes ver o en tu aplicación de podcast o escribiendo en tu navegador gonzalonavarro.es/530. También te voy a dejar enlazado los cursos que tengo relacionados con los que nos dedicamos a hacer páginas web. Pues el curso de entrega de webs a clientes, cursos un poco más relacionados con pues crear webs especiales, no tan comunes. También si te quieres adentrar un poquito en el desarrollo web. Y también te dejo el enlace a los talleres de habilidades complementarias al desarrollo web, como es esto, por ejemplo, cómo saber presupuestar, ¿sí? Por último, si quieres aprender a construir una web con WordPress con una base sólida y sin dejarte ningún paso fundamental por el camino, te recomiendo el ebook gratuito, los 5 pasos para una web perfecta. Está en formato PDF, en formato EPUB, para que te lo puedas pasar a tu Kindle o tu lector, y también en formato audio por si lo prefieres. Puedes acceder a él si te apuntas a la newsletter de WordPress semanal en gonzalonavarro.es/lista. Y si ya tienes las bases y lo que quieres es sacarle aún más partido a WordPress, te recomiendo que le eches un vistazo a los 30 trucos WordPress que también recibes por apuntarte a la newsletter de WordPress semanal. Son básicamente como vídeos muy cortitos, algunos son GIFs incluso, con su explicación de pues paneles escondidos dentro de WordPress, funcionalidades un poquito más avanzadas, ¿no? Para aquellos que ya controlamos las bases de WordPress y queremos ir un paso más allá. De nuevo, gonzalonavarro.es/lista y tienes acceso a ambos bonus, además de, por supuesto, empezar a formar parte de la newsletter de WordPress semanal, donde cada jueves recibes un tutorial breve y práctico que puedes aplicar enseguida sobre WordPress, por supuesto. También procesos y herramientas reales que yo uso con mis clientes y la noticia más relevante del mundillo WordPress o de cosas pues relacionadas, ¿no? A lo mejor algún aspecto un poquito de marketing, pero siempre todo relacionado con la gestión y creación de páginas web con WordPress. Sí, una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Insanity, con M en lugar de N, ¿no? Que sería Insanity. Este plugin, que es muy popular, ya lo comenté en el episodio 127 del podcast cuando hablé de la optimización de imágenes, es uno de los plugins que comenté como útiles, ¿no? Pero no lo había traído a la sección del plugin de la semana, así que aquí lo tenéis. Este plugin redimensiona automáticamente las imágenes que se suben a WordPress cuando superan un tamaño máximo que tú defines
fines. Por ejemplo, el cliente sube una foto de 4000 píxeles y el plugin la escala al tamaño que hayas configurado, sin que el cliente tenga que hacer nada, o si es para tu caso porque quieres evitar tener que redimensionarlas, optimizarlas y demás, pues también lo puedes hacer para ti mismo. Y luego, además de esto, de esta optimización automática cuando se sube, también tiene la posibilidad de redimensionar en lote las imágenes que ya estén subidas. Es un plugin muy popular, está activo en más de 200.000 webs con WordPress y va genial, ¿sí? De nuevo, Imsanity, pero lo dejo enlazado en las notas del episodio. Venga, pues ahora sí, vámonos con el tema central. ¿Qué preguntas hacerle a un cliente antes de crear su web? A ver, ten en cuenta que el cliente no te va a dar el briefing, así que vas a tener que hacerles tú las preguntas, salvo que sea un cliente que haya escuchado este episodio y ya las mande directamente. Habitualmente, depende un poco del tipo de cliente, pero vas a ver lo que quiere, pero quizás no sepa explicarlo bien, sobre todo cuando hablamos de cosas técnicas, ¿no? Entonces, si esperas a que te mande un documento con todo claro, pues no. El briefing es tu responsabilidad si es que te dedicas a hacer webs con WordPress. Tú tienes que hacer las preguntas, tienes que guiar la conversación, tienes que extraer esa información que necesitas para trabajar bien. Y vamos a dividirlo en grandes bloques. El primero serían preguntas acerca del negocio. Antes de hablar de la web, deberías entender el negocio o el proyecto o lo que sea que haya detrás de esa web, ¿no? ¿A qué se dedica exactamente esa persona o empresa? ¿Quién es su cliente? ¿O a quién quiere llegar? ¿Qué le diferencia de su competencia? ¿Cómo gana dinero? ¿Cuál es su servicio o producto principal? ¿O cómo consigue lo que quiere? Imagínate que es una web para conseguir suscriptores en una newsletter o para conseguir oyentes o lo que sea. No tiene por qué ser ganar dinero, puede ser un paso ahí intermedio. Sin esto, lo que va a pasar es que vas a estar diseñando a ciegas y no puedes escribir, por ejemplo, un buen titular para la home ni nada. A lo mejor tú no te vas a ocupar de esa parte del copy, pero aún así es muy importante para el diseño y la experiencia general. Otro gran bloque de preguntas sobre el proyecto. Por cierto, están todas esas preguntas listadas en las notas del episodio, ¿sí? De hecho, las puedes copiar y si te vas a gonzalonavarro.es/530, las puedes copiar, te las llevas a un documento y ahí las tienes. Como decía, siguiente gran bloque, preguntas sobre el proyecto. ¿Por qué quiere una web o por qué quiere renovar la que tiene? Y aquí puedes hacerle preguntas como ¿qué problema tiene ahora? Si la web actual, por ejemplo, no convierte, si no la encuentra nadie, si le da vergüenza compartirla porque es como muy amateur. En esta misma línea le puedes preguntar qué espera que cambie cuando la web esté lista, cuál es el objetivo principal, si es captar clientes, si es vender online, si es dar información. Si no hay un objetivo claro, no hay forma de saber si el proyecto ha funcionado y tampoco hay forma de priorizar decisiones durante el proceso. Así que estas preguntas sobre el proyecto son muy importantes. Siguiente gran bloque, preguntas sobre el contenido. ¿Tienes ya textos preparados? ¿Tienes fotos propias? ¿O vamos a tener que usar stock? ¿O vamos a tener que esperar a que un fotógrafo haga las fotos imagínate que es un restaurante? Todo esto también es importante para los tiempos. Y luego, por supuesto, si tiene logos, si tiene colores, si tiene algún manual de marca, que muchas empresas ya lo tienen. ¿Quién va a escribir los textos? Lo va a hacer él, espera que lo hagas tú y a lo mejor tú no lo haces o tú tienes que subcontratar a alguien para que lo haga, no los va a hacer nadie. Aquí la mayoría de retrasos en proyectos web no suelen ser técnicos, son porque el cliente no tenía el contenido preparado o porque no sabía que tenía esto. A lo mejor esperaba que lo ibas a hacer tú y tú esperabas que lo iba a hacer él y luego cambia mucho si tienes que crearlo tú o tú tienes que subcontratar a alguien para que lo cree. Esto influye mucho en el presupuesto, ¿sí? Siguiente bloque de preguntas sobre la funcionalidad. Pues aquí ya, estos sí suelen ser las preguntas que se suelen hacer, ¿no? Necesitas una tienda online, necesitas algún sistema de reserva o citas, hay formularios específicos, tienes que crear un formulario de presupuesto, uno de cuestionario, otro de solicitud de algo, habrá una zona privada para usuarios, para clientes, para alumnos, hay que integrar alguna herramienta que ya se use, algún CRM, algún programa de email marketing, algo de calendario para reservar horas, algo de facturación, va a ser multidioma, hay que configurar algo para el SEO on-page. Todo este tipo de cosas, que muchas veces un cliente te viene, necesito una web sencilla, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero luego da por hecho que muchas de esas cosas van a ir incluidas. Y tú, como te está diciendo web sencilla, de primeras así, pues te imaginaba, vale, va a querer las típicas páginas, a lo mejor una página de blog y un formulario de contacto. Pero luego, a lo mejor da por hecho que el multidioma, pues es una cosa esencial y que tiene que venir. Da por hecho que una zona privada también. Entonces, este tipo de cosas hay que hablar, ¿sí? Pues que aquí es lo típico que, pues ya ha avanzado el proyecto y dicen, y también necesito que lo que sea, ¿no? Entonces, mejor preguntarlo ahora, porque a mitad del proyecto, pues a lo mejor tú le dices que eso no estaba presupuestado, que hay que presupuestarlo, y a lo mejor pues ya empiezan ahí las dudas y por qué tengo que pagar más y no sé qué, ¿no? De todas formas, en tu presupuesto sí que debes poner que todo lo que no se haya hablado. Yo muchas veces, ahí el cliente cuando lee en el presupuesto esa frase que te estaba diciendo de todo lo que no esté especificado en el presupuesto, no está incluido, pero se podrá presupuestar aparte, pues ahí
al leerlo empiezan a pensar un poquito más y a veces que te dicen, y también esto y esto, ¿no? Y ya lo incluimos en el presupuesto y ya está. Siguiente gran bloque de preguntas, las que tienen que ver con el diseño. A mí me gusta preguntar si tienen referencias de webs que le gusten, porque esto es súper habitual. Siempre ven webs que tienen ellos como referencia y muchas veces no te la quieren pasar para que no parezca como que quiero hacer lo mismo que esta o me quiero copiar de esta o tal. Pero es súper útil porque ya sabes el estilo que le gusta y esto ayuda mucho, mucho. Así que te pase 2 o 3 enlaces y te diga qué le gusta de cada una. Y luego lo que hemos comentado antes, si tiene manual de marca, colores, tipografías o estilo definido. Y a mí me gusta preguntar también si hay algo que no quiera de ninguna de las maneras, ¿vale? Porque hay veces que pues tú sueles tener una aproximación al diseño, al final solemos tender a usar estructuras similares que son las que nos encajan a nosotros, pero quizás no son las que le encaje a ese cliente, ¿no? Sí, muchas veces si sabes lo que no quiere, es más útil todavía que saber lo que quiere. Me lo invento, pues a lo mejor no quiere que las páginas principales de venta estén muy maquetadas. A lo mejor como, pues yo qué sé, sigue a estos copywriters tipo Isra Bravo y demás, que lo que te hacen es, te ponen un texto ahí y ya está en la página, pues a lo mejor quiere ese enfoque porque vende muy bien así en texto él, o esa persona, o esa empresa, o lo que sea, y sus landings son así, casi que incluso la página de inicio. Y a lo mejor tú te has puesto a currarte para presentarle opciones de diseño como muy avanzadas para la home con distintos modelos y tal, y luego te dicen, no, si yo lo que quiero es todo texto, ¿sí? Entonces estas preguntas son muy útiles. Y luego aquí muy típico es que casi todos te van a decir, quiero algo moderno, limpio, sencillo, y claro, moderno o sencillo pues significa algo diferente para cada persona. Así que sin referencias visuales es muy complicado. Al final vas a tender a diseñar a tu gusto y ya eso pues puede ser una moneda al aire. Siguiente bloque de preguntas sobre los plazos y el presupuesto. Pregunta para cuándo necesita la web, si hay una fecha límite real. Imagínate que hay un evento y tienen que estar lista para ese evento, que hay un lanzamiento, que comienza una temporada de algo. Y también puedes preguntar cuánto puede invertir la persona. Estos suelen ser preguntas que más cuestan hacer, sobre todo el de la inversión, porque imagínate que el cliente quiere una tienda con 500 productos para dentro de 3 semanas con un presupuesto de 800 euros. Pues no. No puede ser. Entonces, si haces este briefing inicial, te evitas, pues a lo mejor has quedado para hacer una videollamada y después otra videollamada. Entonces, por un lado, el presupuesto que tiene esa persona te sirve para saber si te interesa el proyecto o no, pero también para ajustar el alcance de lo que es viable, porque a lo mejor tú le puedes decir que eso que necesita él, que por ese presupuesto el alcance del proyecto no puede ser ese, pero que sí que puede ser dejarle todo montado, un producto de cada categoría configurado y un vídeo donde le explicas cómo puedes replicar esa subida de productos por sí mismo. Y a lo mejor ahí sí te encaja el presupuesto, ¿sí? Al final un presupuesto bajo no necesariamente significa que no vayas a hacer el proyecto, significa que el proyecto es otro. Y ya ahí pues el cliente tiene que decidir si le encaja o no le encaja. De todas formas, muchas veces te van a decir un presupuesto menor del que realmente tienen. Entonces también le puedes pasar opciones. Mira, por ese presupuesto puedo hacerte hasta esto. Para hacer lo que tú quieres en total, pues es este otro. Y ya que elijas, ¿sí? Siguiente gran bloque de preguntas. Preguntas sobre el mantenimiento. ¿Quién va a gestionar la web después? ¿El cliente? ¿Alguien de su equipo? ¿Tú mismo? ¿Saben usar WordPress? ¿Van a necesitar formación para poder actualizar contenidos? ¿Quieren un contrato de mantenimiento? Eso también define cómo construyes la web, porque si la vas a gestionar tú mismo, pues hay cosas que puedes dejarlas un poco más técnicas. Si la va a gestionar alguien sin conocimientos técnicos, pues es mejor utilizar menos código personalizado, más bloques reutilizables, que tú vayas mientras haces el proyecto apuntándote todas las instrucciones claras, ¿sí? Aunque bueno, esto es algo que yo haría siempre en un proyecto, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos recoger todas estas preguntas, todo este briefing? Al final, si le enviamos un formulario de 40 preguntas, salvo que lo hagas muy visible, muy animable, incluso con opciones, repito, salvo que lo hagas muy visible, muy amigable, incluso con opciones para seleccionar, quizás no lo rellenen. Y si lo rellenan, muchas veces por experiencia te digo que te dan respuestas poco útiles, muy vagas. Entonces, hay 3 formas que funcionan mejor. Una puede ser una llamada o una reunión, pues unos 20 minutos o lo que sea. Y tú preguntas y vas apuntando. También puedes grabar la reunión y con inteligencia artificial se te transcribe todo. Esto díselo a la persona que lo vas a hacer y así te aseguras que la información es la mejor. Otra opción es intercambio de vídeos o audios. Si no podéis coincidir en horario, yo esto lo hago mucho, el cliente te puede grabar un audio o un vídeo explicando lo que necesita y tú lo transcribes. De hecho, yo uso un programa de transcripción para convertir los audios del cliente en texto. Así no se pierde nada y puedo consultarlo después. De hecho, como lo tengo transcrito, me puedo ir y buscar la palabra. A ver, es verdad, esto que hablamos, ¿qué era? Entonces me voy, busco la palabra y me lleva directo. Para esto uso Glynch, es el mismo programa que utilizo para editar mis vídeos con inteligencia artificial y el podcast me lo editan, pero cuando lo edito yo por lo que sea o tengo que editar también audio, también uso
este programa. Y luego también puedes crear un documento compartido, un doc, lo típico. Tú escribes las preguntas y el cliente responde debajo de cada una. Hay algunos clientes que son muy organizados y que les gusta mucho esto, pero hay otros que al final acaban abandonando y es un desastre porque al final es un proceso que habéis empezado, que luego tenéis una cosa por ahí, las otras la tenéis por email. Entonces, aquí ya depende, ¿no? En esencia, el formato da igual, lo importante es que al final tengas un documento escrito que ambos habéis validado y este documento va a ser tu referencia durante todo el proyecto. Cuando el cliente pida algo que no estaba en el briefing, pues se lo señalas y desde ahí pues negociáis lo que sea. Yo no siempre lo hago así tan estructurado. Tengo clientes con los que tengo más confianza, que ya he trabajado antes con ellos, que tenemos varios proyectos y yo sé que en un hilo de correo lo tenemos todo, más allá que dentro de ese hilo nos vayamos mandando pues esto, audios largos o yo mando vídeos y demás, pero para un gran proyecto al principio que vas a empezar con alguien que sobre todo no conozcas, para mí esto es esencial. Voy a hacer una última batería de preguntas que muy poca gente hace y que también te pueden ser útiles. Una, le puedes preguntar, ¿has tenido una web antes? ¿Qué no te gustaba? Aquí te va a decir qué errores no repetir, porque seguramente si viene de tener webs antes, vendrá quemado de algo. La que te comentaba antes, te la vuelvo a rescatar aquí. ¿Hay algo que no quieras de ninguna manera? Esto evita que diseñes algo que el cliente odia. Otra pregunta fundamental, sobre todo si es una empresa, ¿quién toma las decisiones finales? Porque esto evita lo típico de, se lo tengo que consultar a mi socio y a lo mejor después de 3 rondas de revisiones ya de un proyecto, resulta que con quien tú estabas hablando no decide. Y esa otra persona pues tiene otra idea, no ha estado hablando contigo y esto es un rollo, la verdad. Otra pregunta esencial, ¿tienes acceso al hosting, al dominio y al email? Hay clientes que no saben dónde tienen contratado el dominio, ni quién gestiona su hosting, porque a lo mejor se lo han confiado todo a un desarrollador y ese desarrollador lo que hace es venderles un espacio de un hosting que ellos han contratado y hacen como de intermediarios. Esto es muy importante aclararlo al principio porque va a evitar bloqueos técnicos el día de, no solo del lanzamiento, sino el día que empieces con alguna cosa y necesites acceder al hosting o lo que sea. También le puedes preguntar en la línea de, ¿hay algo que hayas intentado con otro profesional y no haya funcionado? A lo mejor antes intentó este proyecto con otro freelance o con otra empresa de desarrollo y salió mal. Pues si te dice por qué o qué era, te va a ayudar mucho, ¿sí? Bueno, recuerda que en las notas tienes todo esto en formato texto por bloques y que puedes copiarlas, llevártelas a un documento y tenerlas siempre a mano. Y te dejo en las notas los cursos para aquellos que queráis dedicaros a hacer webs con WordPress para clientes. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.